Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos a Más que Vencedor, señores. Un placer, un gusto, un honor el que ustedes cada semana nos abran las puertas de sus hogares para nosotros poder compartir con ustedes el contenido que siempre preparamos con mucho cariño y con el interés de que aprendamos juntos. En el día de hoy me acompaña nuestra querida psicóloga de cabecera también del proyecto Más que Vencedor, Dileika. Qué Muy placer. buenas noches, muchas gracias, Danao. ¿Y qué tal estás? Estamos bien, gracias a Dios, bendecidos del Señor y con la alegría de poder, como en cada entrega, compartir con nuestro público temas interesantes y que sobre todo enriquezcan nuestra convivencia, enriquezcan nuestros conocimientos para poder ser mejores. En esta ocasión nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que ha sido el proyecto para aquellos que nos sintonizan en el día de hoy y que no conocen lo que es Más que Vencedor. El proyecto Más que Vencedor es un proyecto de asistencia social que tiene la Fundación La Voz de María. Este proyecto tiene como objetivo pues apoyar a las familias y a los niños con necesidades específicas de apoyo. Precisamente dentro de las aulas, dentro de las escuelas, es como un soporte para el sistema educativo. Por una parte, y también el apoyo emocional, psicológico, esa mano amiga para esas realidades que viven muchas familias y ese apoyo también que necesita muchos centros educativos, los maestros, los psicólogos, ese acompañamiento que necesitan muchos padres que pasan por circunstancias con niños que a veces realmente no saben qué hacer. Y para eso está el proyecto Más que Vencedor y para acompañarles a ustedes también cada semana aquí en el programa Más que Vencedor, que es parte también de este proyecto. Y queremos que Dileika nos edifique un poquito de cómo estamos actualmente en el proyecto Más que Vencedor. Bien, en este momento tenemos 5 psicólogas en 4 instituciones. Tenemos un grupo también de psicólogas que hacen no solamente con los niños, sino también que hacen reuniones con los padres, mini talleres con los maestros y psicólogos de los centros, para que no solamente se quede el trabajo en los niños, sino que el rol de nosotras es que a la hora de nosotras salir de esa institución, porque es rotativa, ellos se queden con algo de nosotras. Bien, no es que solamente vamos a ir, le vamos a dar el seguimiento a los niños, sino también que sigan, que a la hora de nosotras salir, ellos continúen en el centro educativo también. Dándole ese acompañamiento, las estrategias, las herramientas necesarias para maestros, padres y también los niños. Actualmente, bueno, cabe destacar que estamos desde el 2022, Exacto. hemos atendido unos casi 500 niños, pero actualmente, ¿cuántos niños tenemos? En el trimestre de febrero a mayo, tenemos una cantidad de 38 niños, más o menos, tentativo, porque luego del mes de mayo se inició en otra institución y todavía no tenemos la contabilidad exacta, pero 38 niños Se están haciendo los levantamientos. Exacto. Y puede ser que más adelante aumenten dependiendo la necesidad que las psicólogas y dentro de las evaluaciones que se hacen se puedan captar. Estos niños, ¿cuál es la condición general? O sea, no hay como algo porque la mayoría no tiene ¿qué se está diagnóstico. trabajando en ellos? El aprendizaje más que todo. Hay niños que en el centro educativo hacen su listado, conducta, aprendizaje, déficit de atención, pero la mayoría no consta de un diagnóstico, sino más bien es tentativa de los maestros. Okay. Ya nosotras sí, cuando van, se le levanta un reporte y hay familias que logran tener el nivel económico para llevar y hacerle una evaluación. Hay otros que nosotros tratamos de hacerle la evaluación, pero mayormente es esa parte. Está esa parte de la parte económica en todos esos procesos que se viven tanto en las aulas y en las familias. Es un tema, la parte económica. Entonces, compartirle a ustedes que dentro del proyecto tenemos esa parte, tenemos el programa de televisión, que es un programa como ustedes lo conocen,
es portavoz, es un programa de asesoría, de acompañamiento, de brindarles a ustedes estrategias, de acompañarles en los procesos en los que esté viviendo, tanto a nivel educativo, psicológico, social, espiritual. Ese es nuestro objetivo. Y también dentro de todo el trabajo que realizamos está la parte de la formación a través de talleres, conferencias, grupos de apoyo, etc. En esta ocasión vamos a compartirle un taller. También. Sí, los paneles también hemos tenido buenos paneles, pero en esta ocasión vamos a compartirle un taller que estuvo a cargo de la doctora Ernestina Castro, quien es neurocientífica, y fue dirigido más para maestros y psicólogos de centros educativos, la neurociencia aplicada en las aulas. Vamos a compartirle algunos tópicos, algunos cortes, que todo fue interesante. Fue un taller de casi 3 horas y obviamente no podemos compartírselo completo a ustedes, pero sí vamos a compartirle algunos tópicos que entendemos que es fundamental que ustedes tengan conocimiento de esto. Entonces vamos a partir del origen, a ver, ¿qué es la neurociencia? ¿Qué hace un neurocientífico? Vamos a ver qué nos responde la doctora Ernestina Castro. ¿Qué hace un neurocientífico? Bien, mayormente estudiamos lo que yo les comenté, nuestro sistema nervioso en general, que incluye cerebro, médula y nervios adyacentes a nivel bioquímico. Bien, ¿cómo así que a nivel bioquímico y a nivel biológico? Y también con técnicas de informática. Bueno, lo estudiamos para conocer esos circuitos que ustedes ven ahí, neuronales, ¿verdad que sí? Que están las neuronitas, que son celulitas pequeñitas que nos permiten realizar las acciones que realizamos diariamente. Por ejemplo, ¿qué me permite esas conexiones de esos circuitos neuronales que yo tengo en mi cerebro, que luego vamos a profundizar? Me permiten hablar, me permiten caminar, me permiten comer, absolutamente todo mi accionar. Bien, todo lo que yo hago. Si alguna parte de esas celulitas o de esas neuronas se ven afectadas, lamentablemente nosotros no vamos a poder realizar la acción conductual. Por ejemplo, si hay un niño, vamos a poner ese ejemplito para hacerlo más fácil el entendimiento, que tiene dificultades en el manejo, por ejemplo, motor, ¿verdad? Tiene problemas motores, usted ve que debe de tener una edad específica, hay un hito para eso, lo saben ustedes más que yo, ¿verdad? Los que son del área educativa, para él poder atarse los cordones o escribir, ¿cierto? Lo que son del área de psicopedagogía, para él poder escribir cuando usted está alfabetizando. Si el aspecto del movimiento motor, ¿verdad que sí? Tiene dificultad, ¿lo han visto? ¿Han visto algún caso de algún niño que tenga una dificultad para escribir a nivel motor? Que se le dificulte escribir una letra en el proceso. Exactamente, lo han visto, la motricidad fina, muy bien, como dice la colega. Entonces, ¿qué pasa? Eso te puede ocurrir por diferentes razones a nivel cerebral. Hay un área específica que se llama el área motora, que está en el lóbulo frontal, dícese aquí, para hablarle de algún área específica. También tenemos el cerebelo, que también se relaciona con el movimiento, que está por aquí, que si hay un déficit ahí, el niño, por más de que usted intente, estoy dando solo 2 ejemplos de 2 áreas, porque hay más mecanismos involucrados, como los neurotransmisores, que ahorita lo vamos a ver. No va a ejecutar la conducta motora, no hay manera, porque muchas veces dicen, no, eso, cuando por ejemplo algún caso que me lleven a consulta, no, es el niño llamando la atención, no, él no tiene problema. Entonces, ¿qué pasa? El neurólogo le indica un fármaco determinado porque él tiene un problema, ¿verdad? Tiene una enfermedad que afecta esa parte. Entonces, a veces los padres te dicen, no, es que yo no quiero que él tome nada. ¿Le ha pasado esos casos? ¿Qué hace un neurocientífico? Trabaja atrás en un laboratorio. Bien, estudia estos mecanismos, como yo le comentaba, a nivel de tejido, lo ve en microscopía, puede estarle más para adelante, de diferentes maneras. Hay diferentes áreas de la neurociencia, vamos a conocerla. Bien, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte física. Bien, estudiamos todo esto, estudiamos razonamiento, lenguaje, memoria, atención, esa toma de decisión a nivel ejecutivo que está aquí en el lóbulo frontal, cómo yo la realizo,
Bien, ¿con qué técnicas podemos estudiarla? Técnicas, por ejemplo, de tomografía axial computarizada, resonancia magnética. También trabajamos con algunas técnicas utilizando un casco, colocando aquí el casco en la persona. Lo voy a explicar, no, en electroencefalograma no, lo voy a explicar un poco a nivel popular para que me sigan. Colocamos un casco aquí que tiene unos electrodos específicos, donde ese aparato va conectado a la computadora, tiene un programa informático en el cual me permite ver qué neurona se activa para saber si el nivel atencional mío está funcionando adecuadamente. ¿Cómo? Bueno, en ese momento el paciente está llenando un test y yo le estoy pasando una prueba de atención o le estoy pasando una prueba de memoria, y en la computadora uno puede darse cuenta qué neuronitas se están activando a nivel del lóbulo frontal. Bien, esa puede ser una técnica. Cabe destacar que la mayoría de estas técnicas que yo la voy a comentar no están en República Dominicana. Bien, se trabajan fuera, mayormente. La idea realmente que uno siempre tiene y el sueño es que de estas técnicas puedan estar en nuestro país. Luego de la pausa, Yo no puedo decirle a mi hijo, mira, no vas a salir, no vas a ir al parque porque no te sabes las vocales. No. ¿Qué está haciendo? Está acorralando a ese niño a que el estudio sea algo cansado, que no me divierta. Si no lo sé, mi mamá me va a castigar. Y cada niño lleva su proceso, como bien lo dice. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia? Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Como pueden ver, ahí, aparte de la definición, también vemos el rol y los desafíos que tienen muchos psicólogos, muchos maestros en las aulas, pero también las competencias que tiene cada uno de esas personas que intervienen en el desarrollo de los niños. Mira, Danaui, como bien dice la doctora, conocer lo que es el campo de la neurociencia no solamente implica para los psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Si los maestros conocieran lo que son las estrategias y de qué se encarga cada área del cerebro, su trabajo fuera fenomenal. Y no estoy diciendo que lo estén haciendo mal, sino que al conocer sobre la neurociencia, conocemos cada área del cerebro y así buscamos nuevas estrategias que ayuden a los niños, cómo retener la información, cómo prestar atención, qué materiales podemos utilizar. Por ejemplo, está lo visual, lo auditivo, los juegos, lo que es una enseñanza mediante el juego, o como le llamamos, con logopedia, es súper interesante para los niños. Y los maestros también se involucran con los niños, no solamente en la parte analógica. Tú sabes que el conocer el papel que juega cada uno de las personas que son responsables en el desarrollo tanto educativo como emocional de los niños nos ayuda a saber a dónde dirigirnos en el momento indicado. El conocer cada uno de esos roles, qué hace el maestro, qué le toca hacer el psicólogo, por qué llevarlo a un neurólogo, ese acompañamiento que necesitan los padres, pero también es bueno que pisemos tierra y reconocer la realidad que vive en la parte de la economía. No siempre se tienen los recursos para poder cubrir los gastos que esto conlleva. Hay muchas realidades económicas que viven las familias que muchas veces, como dice la doctora, mandan los niños a la casa porque necesitan una atención multidisciplinaria. Duran unos días, pero no lo llevan a ningún lado porque se hace difícil. Hay muchos sueños por cumplir en República Dominicana, como el hecho de que se puedan hacer algunos estudios propiamente aquí en República Dominicana, de que las ARS cubran ciertos estudios
que necesitan muchas familias, muchos niños para determinar la realidad neurológica que tienen, pero primero no todos tienen ARS y las ARS no siempre cubren esos estudios. Mayormente son centros privados que Sí. tienen su costo, las evaluaciones tienen su costo y gracias a Dios hay centros, instituciones ahora mismo que están trabajando en ello, pero conlleva... Sí, sí, conlleva bastante costo. Incluso el proceso de la logística en los centros públicos, muchas personas se cansan. Y ahí es donde yo le hago la invitación. No se cansen. Cuando usted necesita algo que no tenga que ver con los niños, que no tenga que ver con salud, pues usted busca la manera e insiste. Si necesita un préstamo para comprarse un motor o lo que sea, pues usted insiste y va y busca los documentos necesarios. Entonces, en el caso de los niños, para proporcionarle lo que necesitan para el desarrollo, a nivel de medicina, a nivel médico, pues hagan las gestiones. En los centros públicos también existen esos especialistas que pueden ayudarles, pero se lleva un poquito más de tiempo. Sí, eso sí. Pero eso es lo que más tenemos. Tenemos el tiempo para otras cosas. Vamos a dedicar el tiempo necesario porque eso determina el desarrollo y lo que vamos a tener ya con esos adultos que ahora están a nuestro cargo. Nosotros queremos compartir con ustedes otra parte de la participación de la doctora, donde nos habla de la neurociencia educativa, algo que realmente a veces uno dice, no, la neurociencia no tiene que ver con la educación, y sí, y vamos a ver qué áreas abarca esta parte. Bien, la neurociencia educativa, ¿de dónde ha nacido? Bueno, de la necesidad de traducir aplicaciones prácticas en base del conocimiento neurocientífico, como pueden ver ahí, y otras disciplinas, pero en el aula. Bien, ahí ven algunas imágenes relacionadas con la parte educativa y el cerebro. Bien, vamos a avanzar. Entonces, vuelvo y repito, nosotros nos adelantamos, ¿lo vieron ahí? ¿Cuáles trastornos específicos en neurociencia educativa nosotros tenemos que estudiar y profundizar en el aula para dar esa atención? Problemas de matemática, problemas de lectura, de escritura, trastorno específico del aprendizaje, como ya se ha cambiado en el DSM-5, que antes le tenían otro nombre, ¿verdad que sí? Antes era discalculia, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Ahora le cambiamos ya el nombre con la dificultad que pueda tener el paciente. Vuelvo y repito, puede ser problema de lectura, escritura, memoria, atención. Y miren, este es importantísimo, aunque ustedes crean que no. Yo creo que ese es uno de los número 1, trastorno del estado de ánimo. Bien, ¿por qué? Porque si yo tengo un niño, voy a poner ese ejemplo, que las estadísticas están aumentando, que tenga una sintomatología depresiva, digo sintomatología depresiva y no digo depresión, porque para yo decirlo tendría que evaluarlo, me le va a afectar a él en la memoria y la atención, el circuito de la memoria y el circuito atencional, lamentablemente no va a funcionar bien. Anótenmelo por ahí en grande, en rojo. Si el niño tiene sintomatología de algún trastorno del estado de ánimo como depresión, ansiedad, ataque de pánico, el niño a nivel ejecutivo no va a funcionar bien. Va a haber déficit en la memoria, en la atención y el razonamiento. Bien, ¿se entendió esa idea? Porque muchas veces no es que el niño tenga problema atencional y no te fije la mirada. Bien, no es eso, es que él tiene un problema del estado de ánimo a nivel emocional que no le va a permitir ponerte atención. Por más de que tú le pongas la cosa bonita, ¿lo sabían? Por más de que tú le digas, si no trabajamos lo emocional en él, va a haber problema. Y luego lo que dijo ahora la colega por aquí, lo que ustedes me dijeron, ¿qué van a decir que tiene el niño? Los educadores. Ay, él tiene problemas de atención. ¿Qué más? Ay, él no memoriza. Yo le digo una cosa 10,000 veces y él no capta, pero ¿cómo te va a captar si tiene un trastorno del estado de ánimo? Si él tiene un diagnóstico que el neurotransmisor, vuelvo y repito, dopamina, que es el que me da la motivación, que me activa, o la serotonina, que me calma y me ayuda en la atención, aquí en el lóbulo frontal está todo eso. ¿Qué va a pasar con el niño? No hay manera de que ejecute la acción
y el aprendizaje cómo va, porque él tiene circuitos determinados en el cerebro a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, que no le van a permitir, por más que yo quiera como maestro, motivarlo, activarlo para que me ponga atención, él no lo va a realizar, ¿me siguen? Porque, créase o no, él va a necesitar una sustancia química a nivel farmacológico para equilibrar en el cerebro esos neurotransmisores, esos aspectos, para poder poner atención. Hasta ahí se entendió ese ejemplo, esa idea. Continuamos aquí en Más que Vencedor y como pudieron ver, algo que me llamó mucho la atención y es el hecho del estado de ánimo en los niños. Ay, sí, Danaui. Las confusiones que surgen cuando un niño presenta ciertas dificultades y resulta es que emocionalmente no está bien. Mira, como bien dice la doctora, a veces pensamos que etiquetamos al niño sin saber del diagnóstico. Este niño tiene TDAH, es hiperactivo, no presta atención, pero a veces no vamos a fondo. ¿Qué pasa en su casa? ¿Qué pasa en esa familia? Ese niño puede venir de una familia disfuncional, de un ambiente, de un hogar desorganizado, donde no tiene una rutina de estudio, no tiene su hábito de levantarse temprano, de acostarse temprano. Y como que antes nosotros llamamos, como dice la doctora, trastorno discalculia, que era la discapacidad de retener en matemáticas. Ya ahora no, ya ahora se le cambió el nombre a necesidades específicas. También entonces está el estado de ánimo, donde el niño se le baja su autoestima, porque nosotros también como adultos, si no nos dicen una palabra de aliento, nos sentimos tristes. Entonces hay niños que en vez de sentir, mira, estoy orgulloso de ti, lo estás haciendo muy bien, ¿qué recibimos? Llegamos a la casa, mi madre está discutiendo con mi padre, mi mamá no se sabe dónde está, y es un total desorden que el niño todo eso lo lleva a la escuela. Nosotros, por ejemplo, en terapia, donde yo trabajo, le hago hincapié a los padres del uso de pantallas. No, que el niño se entretiene, sí. No se le está quitando del todo. 5 minutitos al día, 10 minutos, no va a ser. Pero el cerebro del niño es un cerebro que está en la plasticidad. ¿Qué quiero decir con plasticidad? Está como una esponjita. Está adquiriendo todo lo que ve, todo lo que escucha. Entonces, si por ejemplo, el niño lo mantenemos todo el tiempo en una pantalla, ¿cuál cree que va a ser su efecto secundario? El niño no va a adquirir todo lo que nosotros, por ejemplo, la parte de la supervivencia es mediante el juego. Y si lo tenemos todo el tiempo con un televisor, con un teléfono, el niño no va a ir adquiriendo. No, que se vive una vida artificial, digo yo, una vida de sueños donde muchas veces incluso la raíz de muchos casos de violencia en los niños con otros es justamente producto del uso excesivo de pantalla y de los juegos violentos que ellos supuestamente disfrutan. Y hablando de la violencia, estaba hablando también la doctora del tema del no castigar a los niños porque no se aprendan algo cuando se le dan las estrategias. Cada niño tiene un proceso de aprendizaje diferente, todo a su tiempo, como decía al principio, nadie nace sabiendo, pero lamentablemente muchas veces los padres y también los maestros de alguna manera recurren al miedo, a la amenaza, al castigo, porque los niños no aprenden a la manera que ellos entienden que deben aprender. Cada cabeza es un mundo, es otra frase que nosotros escuchamos siempre. Y imagínense ustedes, eso lo decimos refiriéndonos a los adultos, imagínense en los niños. Cada niño tiene su proceso de aprendizaje y hay que respetarlo. Poco a poco, su nivel de aprendizaje es diferente, pero mientras más miedo, más presión se va ejerciendo en esos niños, más difícil se le hace, porque entonces no se enfocan en lo que tienen que aprender, sino se quedan en el miedo que están teniendo ante el impulso o la reacción o la manera en que el adulto le está enseñando. Entonces, ojo con eso, señores, tanto maestros, padres, no al castigo. Lamentablemente dicen que no, porque ese muchacho no aprende, no, que ese muchacho, bueno, está también la parte... Hay diferentes tipos de castigo, hay que saber en qué momento sí se puede castigar. Yo no puedo decirle a mi hijo, mira, no vas a ir al parque porque no te sabes las vocales. No. ¿Qué está haciendo? Está
acorralando a ese niño a que el estudio sea algo cansado, que no me divierta. Si no lo sé, mi mamá me va a castigar. Y cada niño lleva su proceso, como bien lo dicen. Tú sabes que hablando de procesos, vamos a ver qué nos dice la doctora sobre cómo estamos educando en la actualidad, tanto en la familia como también en las escuelas. ¿Cuál es el proceso de educación actualmente? ¿Cómo estamos educando? Bien, esa es la pregunta más importante del día de hoy. Todo el aprendizaje queda fijado en un patrón de conexiones. Cada nuevo aprendizaje tiene un patrón de conexión neuronal. Ejemplo, los que estamos aquí hoy, incluyéndome, estamos creando un circuito nuevo. ¿De qué? De palabras, por ejemplo, nuevas que están en el área de la memoria léxica. Tal vez alguna palabra que yo haya dicho hoy que ustedes no conocían. Por ejemplo, a nivel de neurogenética o a nivel de neurotransmisores o a nivel de conexión neuronal. Bien, si hay alguna palabra que usted no conocía mucho o a profundidad no conocía el aspecto conceptual, usted está creando, porque estamos aprendiendo todos, en cada momento, esa conexión de ese circuito y se va a guardar. Los ejemplos que ustedes anotaron ahí, excelente, que lo escriban así, a lapicero, a mano. Le voy a dar ese dato por qué también, para que a los niños también no le permitan estar haciendo anotaciones, o sea, no que no lo puedan hacer, sino que no solamente utilicen cuando vayan a escribir la parte tecnológica. No los recomiendo. ¿Por qué? Porque si yo no ejecuto la parte de lectoescritura y cómo a nosotros nos alfabetizaron, fue a papel y lápiz que nos alfabetizaron, ¿me siguen? ¿Qué pasa? Yo estoy creando el circuito. Entonces, no solamente eso, que mi memoria codifica mejor cuando yo lo anoto manual, que cuando yo lo anoto en el celular rápido o lo anoto en la computadora o en la tablet, él no lo va a codificar igual, déjenme decirles. Le digo por qué no lo va a codificar igual, porque a él lo alfabetizaron ¿cómo? Con papel y lápiz. Entonces, el circuito, así que está, el circuito diseñado. Entonces, usted se pregunta a veces, ay, pero ¿por qué razón el niño yo le expliqué dar información y él no lo recuerda? Ven, entonces, una técnica, ahora voy para allá, una técnica que nosotros solemos utilizar para la codificación, ustedes lo saben más que yo, hacer ensayos, resumen, esquemas, dibujitos. ¿Por qué? Porque así fue que nosotros nos han educado. Entonces, si yo no utilizo mi circuito, ¿qué va a pasar con mi circuito? Si yo no uso algo, ¿qué pasa? Se daña. Luego de la pausa, Que el dominicano sociable, que el dominicano baila, se dice de nosotros, ¿verdad? ¿Qué más se dice? Extrovertido, se dice todo eso. Simpático. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Porque mi cultura me lo permite ser así. Pero si yo estuviese viviendo en otro país a nivel de situacional, en un país que haga mucho frío, ¿qué va a pasar a nivel de situación? Que yo no voy a poder ser muy sociable. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Continuamos en Más que Vencedor. En el día de hoy nosotros estamos compartiendo con ustedes este pequeño resumen, y valga la redundancia de pequeño y resumen, de este taller Neurociencia aplicada en las aulas. Y así como dice la doctora, ¿cómo estamos educando, señores? Nosotros, incluso los adultos, se nos está olvidando hasta escribir, justamente por el uso de las pantallas. Y destacar que cuando uno escribe, uno está ejercitando el cerebro y creando una forma diferente de aprendizaje, pero más profunda. ¿Cuándo fue la última vez que nos aprendimos un número de teléfono? De hecho, ¿cuándo fue? Y esta pregunta se la voy a hacer a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que usted
marcó un número de teléfono tomando en cuenta desde el primer número, 809-573-9401, por ejemplo, que me acuerdo de ese número. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo ese ejercicio? Por lo regular lo buscamos en el teléfono, buscamos el contacto y le damos a llamar. Recuerdo que antes, hace 10 años atrás, 15 años atrás, todo el mundo se sabía los teléfonos más importantes, 10, por lo 15, menos. 20, hasta 10, 100 15, números de exactamente. ¿Por qué? Porque era la constancia de uno estarlo marcando. Ahora, sí, y le voy a hacer la pregunta a ustedes, ¿cuántos números de teléfono ustedes se saben? Tú, sí, que nos está mirando ahora mismo. ¿Cuántos números de teléfono ustedes se saben? Por la falta de uso de escribir, de la escritura. Entonces, esa importancia de la escritura, de la manera de cómo educamos, de cómo memorizamos, se nos está perdiendo. Lamentablemente, estamos ya, y así bien lo dijeron, va a llegar la época en la que vamos a ser esclavos de la tecnología. Y destacar que la tecnología no es mala, pero hay que hacer el equilibrio entre la tecnología, el uso de la tecnología, pero también de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades ya adquiridas y otras que también podemos adquirir. Porque como bien decía la doctora, nosotros en conversaciones, escribiendo, participando de talleres, de cosas que realmente sean relevantes y que nos nutran, aprendemos nuevas palabras, aprendemos a socializar mejor. Si escribimos, pues está esa parte de la memoria que se reactiva. Cuando usted escribe... El hipocampo hace así. Me pasa mucho de que me dicen un nombre y no por nada, pero a veces se me olvida. Pero si lo escribo y lo relaciono con algo, ya no se me olvida. Entonces, esa es una técnica que le acabo de dar, que me ayuda mucho y me ha dado mucho resultado. Otra de las partes que queremos compartir con ustedes es la motivación para aprender, que es algo que la doctora Ernestina Castro enfatizó, el reforzamiento positivo con el no castigo, no inculcándole el miedo, no ocasionándole traumas y sobre todo cuáles son los intereses de cada niño en ese proceso de aprendizaje. Vamos a ver. Estudios en el pasado hablan con el conductismo clásico que lo vimos, con el ejemplo del perrito y demás, así, y del miedo y de ese reforzamiento positivo que debe de haber, lo ideal sería el positivo, reforzamiento positivo, no el negativo con el castigo. Ya lo que tiene que ver con el castigo, por ejemplo, el miedo, que usted bien lo mencionó, eso tenemos que tratar de dejarlo un poco en el pasado, porque luego pasa que estamos creando un trauma en él, como el ejemplo que yo le dije, eso fue un trauma que todavía lo recuerdo. Entonces, lo ideal cuando hablo de motivación, hablo de aspectos que el niño pueda asociar que sean positivos para él, como que una música, una canción, el abrazo que hicimos ahorita, que él se sienta protegido, que se sienta contenido, y también otro dato importante, algo que a él le guste. Yo tengo que darme cuenta en el aula a qué más ese niño le pone la mano, qué más él ve. Ven, por ejemplo, si yo pongo un juego de rompecabezas, ¿él le gusta? ¿Él está motivado? ¿Él lo arma o no? ¿O él prefiere jugar con la pelota? ¿Me siguen? Más o menos la idea. A ese tipo de motivación. O sea, que lo asocia a él con una emoción positiva, más que negativa. Otra cosa importante, las emociones, para que no se me quede así ese dato, no son ni positivas ni negativas, son neutras, pero ¿qué pasa? Que si yo conecto mi circuito neuronal con algo más de neurotransmisores positivos, de bienestar, ¿qué va a pasar en el niño? A nivel de lo que hablamos del circuito neuronal, que él va a querer de nuevo hacer esa acción, porque esa acción le generó sustancias químicas como la dopamina, exactamente de placer, o la serotonina de tranquilidad, de calma, de sentirme protegido, de sentirme tranquilo. Pero ¿qué yo hago para que esa sustancia en mi cerebro esté y el niño la pueda tener? Los ejemplos que yo le dije. Explicar, yo siempre digo, tratar de explicar de una manera de juego y que para él no sea una carga lo que tú le estás explicando, que sea dinámica, que sea práctica, que no sea muy teórica. Porque si el niño va a estar sentado ahí más de 20 minutos, el nivel atencional se fue hace rato. ¿Lo sabían? Dígame allá. No, pero igual yo te lo paso, que está más cerca. Yo soy de las docentes que comparto mucho el que el niño aprende haciendo. O sea,
ese tiempo de que el maestro es el centro de atención, eso pasó hace mucho. Quienes son el centro de atención en el aula es el alumno. Entonces, cuando yo me he dado cuenta desde mis prácticas, cuando estaba en la universidad, que cuando el niño hacía, el aprendizaje era significativo, porque tú vuelves y le preguntas sobre lo que él te estaba haciendo y él te responde. Pero cuando uno se para delante del aula y comienza a dar la clase sin darle por lo menos la participación, la interacción, la práctica, porque lo que se escribe no se olvida, comprobado como estudiante que fui. Y todavía sigo estudiando y voy a seguir, Dios mediante. Entonces, debemos de tratar de tomar en cuenta eso en el ámbito educativo. Hacer implica que el aprendizaje y las conexiones sean sólidas y confiables. Excelente comentario, me encantó. Ahorita más adelante vamos a ver técnicas o estrategias en el aula. Dígame allá. Sí, genial. También hay que tener en cuenta que el aprendizaje es lúdico y la ventaja que cuando trabajan contigo de manera individual, si yo tengo un niño que no está leyendo y yo veo que tiene problemas en la atención, pues yo le busco un juego divertido que tenga que ver con atención. O jugamos mucho dominó, que el dominó les encanta para la lógica de matemática, o el juego de Jenga para la motricidad fina y el razonamiento de si tú quitas esa pieza que está sola en el medio, se va a caer, busca otra. Pero entonces esos juegos también me lo tienen que llevar a los padres a la casa. Yo le digo, pero coge el viernes, juega un juego de mesa, enséñale a jugar dominó, que es divertido, enséñale a jugar paché. Todos esos juegos que a ti te enseñaban de niño también le ayudan en el aprendizaje. Sí, usted ha dicho algo clave, que de nuevo lo traemos a colación, que es que si yo no tengo la red de apoyo, por más de que yo lo intente hacer en la escuela, hay dificultad. No que el circuito no se va a gestar, pero le va a dar más problema, va a tardar más. Si en su casa él no tiene ese apoyo. Buena observación, es cierto. ¿Por aquí alguien más levantó la mano? Como menciona mi compañera Lucero, igual yo soy de mucho de usar el juego como método de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Muchas veces, hasta lo mismo maestro o algunos padres lo que piensan, esta psicóloga lo que lo pone es a jugar, por ejemplo. Pero ellos no saben que a través del juego uno le está enseñando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar rompecabezas, ya sea de palabras o de al abecedario. Entonces ahí mismo uno está trabajando con el niño, está trabajando la atención, como también está trabajando el aprendizaje de letras o sílabas. Adelante, sí. Es que debemos de tomar en cuenta la diversidad en el aprendizaje. Los niños son diferentes, no todos son iguales. Pueden parecerse, pero seamos honestos, no son iguales. El aprendizaje de cada alumno es diferente. De aquí es que viene a que cambiamos las estrategias. Cuando estamos dando la clase, que usamos los 3 momentos, en este primer momento yo voy a utilizar una imagen. El niño visualiza la imagen, razona sobre la imagen. Ya para el desarrollo yo voy a agregar un video, voy a hacer un juego, voy a trabajar, por ejemplo, como usted mencionó hace un momentito, un rompecabezas con respecto al tema que usted está trabajando. O sea, es variar las estrategias que usted va a utilizar, porque el aprendizaje significativo que va a tener el alumno va a ser diferente para cada uno de ellos. Entonces, comparto mucho esa información que acabas de dar. Excelente, así mismo es. Ya las estrategias, como le dije ahorita más adelante, vamos a avanzar un poco en esa parte y tomar en cuenta que cuando se trabaja el juego, eso tiene su técnica y su porqué. Bien, ustedes lo saben como colega. O sea, no es que yo voy a llegar al curso y voy a llevarle una pelota y ya, no. Eso tiene un proceso que luego que yo evalúo al niño a nivel neuropsicológico, en lo que habíamos comentado, yo veo dónde es que yo tengo que comenzar ese proceso de terapia, porque en la evaluación neuropsicológica que yo lo veo. ¿Me doy a entender? La evaluación neuropsicológica me va a orientar dónde trabajo primero, en la atención o en la memoria o en el razonamiento. ¿Ven? Entonces, eso tiene un porqué y lleva un orden metodológico. Entonces, es bueno también que los padres sepan eso. Cuando usted me dijo ese comentario, no, que a los padres no les gusta que yo haga eso con ellos porque piensan que es jugando con ellos. No, hay que explicarle de una manera pausada, mire, yo voy a trabajar el día de hoy esto con su niño. ¿Para qué? Para que él se lleve esa idea y pueda entender que es una técnica. No que porque yo me levanté hoy y porque yo no quiero dar clase, porque a veces te dicen así, yo voy a jugar dominó con él o baraja, me siguen. Entonces son técnicas específicas que hay que orientar al padre y hay que explicarle. Mira, estoy llevando un proceso en el cual
En el caso del niño, es más fácil que él lo aprenda mediante juego o mediante resumen o mediante cuento. También está la técnica de trabajar a nivel teatral, que ayuda muchísimo, donde tú le das un personaje al niño específico y tú le dices, mira, yo quiero que tú ahora sea tal cosa. Como estuvimos viendo, los niños necesitan una red de apoyo. La familia, la escuela. Yo siempre pongo este ejemplo. Para que una mesa funcione necesita de 4 patas. Si una de esas patas está rota, la mesa se quiebra. Y el niño en esta parte es la mesa. Si él no recibe ese apoyo, tanto de su familia, de la escuela, de la sociedad, ese niño no va a ser una persona que tenga una autoestima elevada. Se va a sentir poco suficiente. No se va a sentir valorado, se siente por el suelo y todos esos sentimientos negativos lamentablemente se van a ver ahí a flor de piel, porque no tiene a alguien cercano a él que le diga, ven, vamos a ayudarte, ven ¿tú quieres que te ayude con ese ejercicio de matemáticas? Ven, siéntate aquí conmigo. Tú sabes que hablando de esas patas que tiene la mesa y esa red de apoyo que necesitan los niños, pasa mucho que cuando la maestra o el equipo disciplinario del centro educativo llama a los padres y le dice, mire, el niño está presentando una conducta inadecuada y todo lo que pueda presentar un niño, cuando el niño llega a la casa, el padre lo que empieza es también a rechazar y a castigarlo, o sea, no recibe el apoyo de decir, ok, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te falta? ¿Qué tú necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas para que yo, como dice Dileika, para que yo pueda ayudarte con las tareas? ¿Qué es lo que se te hace más difícil? ¿Qué es lo que más disfruta? Señoras, debemos conocer a nuestros hijos, debemos conocer ese proceso de educación y acompañarlo junto con la escuela. Esa comunicación, que sea una comunicación asertiva, donde yo me entero de lo que está haciendo mi hijo en la escuela, pero no es para reprocharle cuando llegue a la casa. Exacto. Sino para apoyarle. Al igual que cuando nos dicen que se están portando bien, pues también está esa parte de motivación y de palabras bonitas, de que le eleven el autoestima. Igual a los maestros. No es que los muchachos son necios, que se portan mal. No, pero hay que buscarle la vuelta. Hablábamos también, pudimos ver, donde se habla de aprender mediante el juego, porque muchos niños se ofuscan por la presión que se le ejerce para que se aprendan algo, pero ¿y si se lo aprenden mejor jugando? Exacto. Si las matemáticas se las pueden aprender jugando dominó. ¿Hay niños que aprenden bailando? Exactamente, entonces hay que buscar las estrategias necesarias para que nuestros niños, el proceso educativo no sea tan frustrante, porque al final usted ya tiene su profesión como maestro, usted como padre también ya tiene su profesión independientemente de que haya pasado por la universidad o no. Entonces tenemos que procurar que los niños, este proceso de identificar cuál es el valor que tienen, cuál es la misión, su vocación, este proceso de aprendizaje no sea tan frustrante, que se lleven recuerdos bonitos de ese proceso de aprendizaje. Nosotros también queremos, señores, hemos hablado de la red de apoyo, todo esto tiene que ver sobre el impacto que tiene el ambiente en la educación, y no solo en los niños, también en los adultos. Entonces vamos a ver este corte especial que nos ilustra un poquito de la influencia del ambiente en el desarrollo de cada uno. Yo leí el libro yo recomiendo mucho el libro de Garner de Inteligencias Múltiples y di una conferencia en un grupo de lectura y algo que a mí me gustó mucho del libro, quitando la parte anatómica que sí es la más como complicada, que él habla de que cuando una sociedad se enfoca en que todos sus miembros sean hábiles en una cosa, lo logran. Y él ponía ejemplos muy prácticos donde tú ves que en ciertos lugares había una tribu y todo el mundo sabía bailar. Ahí no existe el concepto de que tú no sabes bailar. Sí hay personas que tienen más habilidades que otras, pero ahí todo el mundo bailaba. O en otras sociedades como todo el mundo tocaba música. Entonces también hay una inteligencia colectiva de que si yo como sociedad me propongo en que todos los miembros tienen la capacidad de leer, entonces pueden leer. Pero yo tengo que tener esa responsabilidad social también. Excelente ejemplo, me encantó. Creo que está por ahí en el libro de Daniel Goleman, de Inteligencia Emocional. ¿Verdad que sí? Conjuntamente con la teoría de Garner. Me encantó, ¿por qué? Porque ahí entra el ambiente. Lo que yo le decía del estímulo externo.
Si el ambiente no me da los recursos, ojo ahí, que le voy a poner otro ejemplo, para allá íbamos, usted se adelantó, la parte cultural, la parte situacional y contextual, es la parte externa. Si yo no tengo ese apoyo que estábamos diciendo ahorita, esa red o ese mecanismo para aprendizaje, tampoco lo voy a gestionar de una buena manera. ¿Qué se dice? Le voy a dar un ejemplo ahora que me ha pasado a nivel personal. ¿Qué se dice de nosotros, de los dominicanos? ¿Que nosotros somos qué? ¿El dominicano qué? Alegre. ¿Que el dominicano sociable? ¿Que el dominicano baila? Se dice de nosotros, ¿verdad? ¿Qué más se dice? Hospitalario. Bien. Extrovertido. ¿Se dice todo eso? Simpático. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Porque mi cultura me lo permite ser así. Pero si yo estuviese viviendo en otro país a nivel de situacional, en un país que haga mucho frío, en un país donde el sol no sale, que tal vez sale una vez al mes o al año, por ahí andan más tirando al norte, ¿qué va a pasar a nivel de situación? Que yo no voy a poder ser muy sociable. ¿Por qué? Yo no voy a poder gestionar más la sociabilidad. Porque el ambiente no me lo está permitiendo. Porque el ambiente, ¿qué me dice? Que me tranque en una casa. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí entra en el aprendizaje la parte situacional, donde muchas veces dicen, no, es que los latinos hacen mucha bulla, es que los latinos no son inteligentes, porque también nos dicen eso a nosotros, es que los latinos, y mucho prejuicio, igualmente yo puedo tener prejuicio de ellos, de otros países, ¿verdad que sí? Ya sea de Europa, ya sea de Asia o de Oceanía, como comentaba la colega, dependiendo de esa situación contextual que yo tenga, también yo voy a gestionar mi aprendizaje. Luego de la pausa. Es que aunque ustedes tengan un día agotador, que el trabajo, las deudas, sepan que ahí tienen un niño que va a crecer. Todo lo que usted le diga a ese niño, todo lo está tomando en cuenta, porque tú eres su persona especial. Trata a tus hijos con tanto amor que cuando alguien los trate mal, lo sepan identificar a la primera. Si crees en la honestidad y lo consideras un valor importante para tu vida, definitivamente debes entender que padres honestos dan como resultado hijos honestos. La honestidad no es solo decir la verdad, se trata de ser real contigo mismo y con los demás acerca de quién eres, qué quieres y qué necesitas para vivir una vida más auténtica. También es bueno saber que nadie se mete en problemas por decir la verdad. Señores, continuamos aquí en Más que Vencedor, compartiendo con ustedes esta hermosa experiencia que tuvimos en este taller, la neurociencia aplicada en las aulas. Recordarles que este taller fue impartido por la doctora Ernestina Castro, quien es parte del equipo de apoyo de este proyecto realmente, y nosotros hemos aprovechado de sus conocimientos y queremos compartirle algunos cortecitos a todos ustedes porque sabemos que es necesario. Hay casos que sí se pueden tratar con una palabra de aliento o con un abrazo o con yo estoy aquí, pero hay casos que no, hay casos que eso ha calado tanto en el niño que lamentablemente va a necesitar ayuda. Señores, lo hemos visto, casos de sintomatología suicida, que ahora encendemos el televisor y esos casos están aumentando de una manera exagerada. Bien. Entonces, como comentaba Ana Auría ya, algo interesante que ella dijo, me llamó la atención, es que en algunas ocasiones el niño no lo manifiesta. Ojo, la mayoría de trastornos que hablamos, el estado de ánimo, el paciente por lo general no te lo va a manifestar. Ojo con eso. Bien, el paciente puede estar aquí ahora feliz y contento y tiene una depresión mayor, posiblemente con intento suicida. Y tú ve a ese colega o ve a ese niño, habla con él y tú cuentas no te da. Y el niño incluso hasta puede ser el niño más alegre del salón, ¿lo sabían? Porque el síntoma en algunas ocasiones de la depresión no se manifiesta de manera con tristeza o desánimo. Ojo, bien, entonces, ojo ahí, o sea, yo siento que todo va a depender de la, dígame allá que me levantó la mano. Yo digo que esa es una pregunta trampa, porque la gente te pregunta esperando que tú le des la solución mágica, que no existe. Lamentablemente hay que tener en cuenta la responsabilidad social, y si yo tengo un padre que no es consciente de la situación y del daño, lamentablemente hasta que él no cambie yo tengo que trabajar con eso. Yo tengo maestras que han tenido que recurrir por su cuenta, por motivación, por casos que han tenido, a hacer talleres y cursos de disciplina positiva
pero ella llega a su nivel, llega un punto en el que yo tengo que sentarme a hablar con ella para que ella logre también liberar la frustración que le genera de tener un niño, y hay que ser consciente de eso. Yo puedo trabajar contigo, yo puedo darte técnicas de aprender a quererte, de evaluarte a ti misma, porque muchas veces uno no se siente y se analiza quién yo soy, qué me gusta y en qué soy bueno. Yo puedo guiarte en ese camino con la esperanza de que en el futuro, 10 o 5 años después, eso te forme una base para que tú seas una mejor persona. Pero también tu entorno tiene que poner de su parte. Ahora, yo nada más puedo controlar hasta donde yo llego. Cada persona debe ser responsable de su proceso en la vida de sus niños, de sus hijos, sobrinos o estudiantes. Excelente, mejor de ahí se daña, señores, ¿verdad que sí? Así mismo es. Hay una responsabilidad social, como dijo, que muchas veces pues no se da, entonces ya la responsabilidad en ese caso del niño menor pues está en su tutor. Bien. Señores, podemos notar y quiero resaltar el hecho de que muchas veces los niños no expresan sus sentimientos. De hecho, y si lo expresan, no es de la manera en la que muchas veces nosotros podemos entender qué es lo que realmente le está pasando. A veces hay reacciones, las rabietas, impulsos que tienen, y eso es parte de la comunicación que tienen los niños cuando tienen la autoestima baja, cuando sienten algún malestar, cuando están mal emocionalmente. No es que se van a sentar y decirle, ay mami, mira, yo siento una tristeza, o me siento mal, siento como que nadie me quiere. No, ellos no le van a decir eso. Y hay que también resaltar que dependiendo de cómo nosotros sea la confianza en la niñez, viene la adolescencia. La adolescencia es una etapa bien fuerte y bien difícil para esos niños, donde se están autodescubriendo cuál es su identidad. Y si nosotros como padres, en la etapa, no, son 5 años que tienen, no entiende, no, no es cosa de niños, no. Si usted a los 5, a los 6, a los 8 años no se acerca, no tiene una conversación plena con ese niño, va a ser un adolescente solitario que va a llegar a de la escuela, se va a encerrar en su habitación, y dice, fulana no quiso comer, eso que no, eso son cosas de ella. No, acérquese a ese niño, acérquese a ese adolescente y pregúntele qué le pasa. Porque si él se siente solo en familia, imagínese en la sociedad. Ustedes saben que, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero recordarles algo. Según dice la doctora y según dicen los científicos, la autoestima en los niños no está completa, se va formando. Sus habilidades y todo eso está en proceso de desarrollo. La propia identidad de cada niño no está desarrollada por completo, ya eso es después de la adolescencia. Entonces, es fundamental el acompañamiento que le demos en esta primera etapa, bueno, a nivel educativo, en esta etapa, 6, 7, 8, 9, 10 años, ese acompañamiento como padres, ese ayudarles a formar esa identidad, esa autoestima, valorarlos, tratarlos como seres humanos con el debido respeto que se merecen, porque aunque sean pequeños, merecen respeto, merecen amor, merecen cariño, merecen la oportunidad de poder sentirse mal, de poder expresar sus sentimientos a la manera que ellos pueden, porque no podemos pretender, como decíamos, que se lo van a expresar de una manera muy clara. No, pero en este proceso tenemos que ayudarles a formar su autoestima, pero formándola con palabras, no di que palabras bonitas, no, pero que no utilizar palabras hirientes, esas palabras que se quedan dentro de su corazón y es lo que le hace el daño permanente a los niños. Sí, porque ellos no tienen cómo sacar, no tienen cómo devolverle esas palabras a ustedes como adultos, porque ellos sí practican el respeto. En su gran mayoría. Los niños respetan a los adultos. Entonces, ese mismo respeto que nosotros le exigimos a los adultos, ese mismo respeto debemos darle a los niños. Nosotros, cuando una persona nos habla mal, nos trata mal, es como o le dejamos de hablar o les reclamamos, pero los niños no tienen esa capacidad. Porque, por lo regular, las personas que ejercen ese poder, ejercen esa influencia en los niños son los cercanos o los maestros. Entonces, la responsabilidad de lo que pase en los niños recae en el adulto mayor que esté a cargo de ese niño. Así es. Es la responsabilidad de padres, maestros,
muchas veces de los abuelos que están a cargo de la crianza de los niños o de algún tío, pero es la responsabilidad de como sea un niño ahora mismo, es en ti que recae, que estás a cargo del cuidado de ese niño. Y una última recomendación, Danoy, para esos padres que nos escuchan, es que aunque ustedes tengan un día agotador, que el trabajo, las deudas, sepan que ahí tienen un niño que va a crecer. Todo lo que usted le diga a ese niño, todo lo está tomando en cuenta, porque tú eres su persona especial. Así que si ustedes ven que hay alguna situación, no teman y vayan a terapia. No solamente lleven al niño a terapia, sino también ustedes vayan a terapia como familia, y también hay escuelas que implementan lo que son las clases para padres. Sí, las famosas escuelas de padres. De hecho, yo tuve un reconocimiento del centro educativo de mi niña porque participé en todas las escuelas de padres que se hicieron durante el año 2024-2025. Señores, agradecerles a ustedes la sintonía. Nos vamos a ver en una próxima ocasión. Agradecer a la doctora Ernestina Castro por compartir con nosotros sus conocimientos y brindarles a ustedes, padres y maestros y familia, esas estrategias tan necesarias y esos conocimientos que nosotros necesitamos para poder acompañar a nuestros niños en su proceso de aprendizaje. Dileika, gracias por acompañarme. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.